Del día, que es la pregunta del diputado Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Ovidio Zapico González, al Consejo de Gobierno, sobre si tiene el Consejo de Gobierno previsto abordar en algún momento la prohibición de la pesca con muerte del salmón en los ríos asturianos. Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra su autor. La doy por formulada, presidente. Muchas gracias, señor Zapico González. Señor consejero, tiene la palabra. Bueno, aunque hemos entrado brevemente antes en ello, sí voy a extenderme un poquito más, ¿no?, en cuál es el contexto y luego podemos a lo mejor debatir un poco al respecto. Es decir, la protección de ecosistemas acuáticos y la regulación de la pesca en las aguas continentales se abordan desde la Consejería de Desarrollo Rural dentro del marco del desarrollo sostenible, regulándose por la Ley del Principado 6/2002 del 18 de junio. La acción de la Administración en este ámbito se basa tanto en velar por el desarrollo y mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos continentales y de sus poblaciones, como en procurar la utilización ordenada de los recursos acuáticos continentales y su aprovechamiento sostenible bajo criterios científicos contrastados. Se ordena especialmente la acción de pescar a través de una densa regulación que entra al máximo detalle tanto en las épocas, los lugares y las artes de pesca, buscando un aprovechamiento sostenible de los recursos piscícolas. En este sentido, cabe mencionar el papel del Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias, que es el órgano consultivo participativo de la Administración del Principado de Asturias en esta materia, estando representados todos los actores vinculados de forma global al río y el ejercicio de la pesca deportiva. La práctica deportiva de la pesca fluvial no solo constituye un importante elemento para la conservación de los recursos vinculados a la biodiversidad acuática, sino que constituye una de las señas de identidad que enlaza al medio rural con el urbano, atrayendo una actividad socioeconómica vinculada al turismo y al deporte que se capilariza por toda la región. Es cierto que las capturas de salmón descienden, pese al importante esfuerzo en repoblación piscícola realizado desde la Administración regional con la colaboración de las sociedades de pescadores. Hay que poner de manifiesto que el refuerzo de las poblaciones piscícolas mediante repoblación colabora al mantenimiento de las poblaciones, por lo que desde 1993 a 2018 se han marcado más de 1.250.000 esguines de salmones. A la vista de esta situación, el modelo requiere de una revisión para garantizar la sostenibilidad. Merece especial mención el modelo seguido por la Administración regional en la recuperación de una especie anádroma con un comportamiento similar al salmón atlántico como es la anguila, a través del Plan de Gestión de la Anguila Europea. Este plan, que se está desarrollando de la mano del consenso de la comunidad científica, la Administración, el sector económico vinculado a la explotación de la angula, gozando del máximo consenso y constituyendo un ejemplo a seguir. Nuestros próximos pasos con el salmón se dirigirán por este camino, siempre buscando el consenso de los actores implicados y siguiendo estrictos criterios técnicos. Turno de réplica, señor Zapico González, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente, y buenas tardes, señor consejero, y gracias también por su respuesta. Una respuesta que, por lo menos en la última parte de la misma, nos abre la puerta, yo creo que a un nuevo escenario. Usted nos ha dicho ahora mismo que el modelo actual requiere una revisión e incluso nos ha fijado, pues eso, a otra especie como pueda ser el modelo a seguir. La verdad es que mi grupo parlamentario cree que la situación de esta especie es preocupante y puede ser preocupante por causas pues seguramente muy diversas, ¿no? Desde el propio cambio climático hasta el estado de los ecosistemas fluviales, pasando posiblemente por la sobrepesca o sobre el daño que a los alevines les puedan hacer otras especies, como pueden ser los cormoranes. Yo creo que hay un conjunto de circunstancias que, de hecho, nos han llevado el salmón a figurar en el catálogo, en el libro rojo, ¿no?, de la fauna de Asturias. Y también es cierto que hace ya unos cuantos años, hace 10 años, se celebraron unas jornadas muy interesantes, son jornadas internacionales sobre el salmón atlántico, de las cuales se extrajeron unas conclusiones y que, desgraciadamente, en todos estos años apenas se han puesto en práctica, ¿no? Y lo que mi grupo hoy le quiere plantear a usted es, más allá de esta preocupación, que entiendo que es común en ambos, alguna medida concreta que creemos pueda dar un poco luz a la situación, ¿no? Y nosotros le plantearíamos quizás la conveniencia, la necesidad de que nuestra comunidad autónoma contase con un plan de recuperación para esta especie, un plan de recuperación para el salmón, un plan de recuperación que, en primer lugar, contemplase esas mejoras de los ecosistemas fluviales
y también de los aprovechamientos de esos cursos fluviales. Y bueno, aquí podemos también enlazar con la pregunta que anteriormente la señora Rodríguez, la diputada de Podemos, le hacía. Creemos que hay que marcar todo esto también pues en un plan de cooperación internacional con el resto de países de la fachada atlántica, del arco atlántico, que tienen esta misma especie y que posiblemente también compartan en gran medida pues el problema. Y lo que nos parece fundamental es que en este marco del plan de recuperación establezcamos un límite mínimo de conservación. Yo creo que esa es pues quizás la clave donde tenga que articularse el resto de lo que le voy a decir, ¿no? Ese límite mínimo de conservación que hay que fijar tiene que decirnos, en primer lugar, si se puede pescar más salmón, de poder pescarse más salmón, en qué ríos de nuestra comunidad autónoma se podría hacer, porque bueno, lo que todos los indicadores nos parecen demostrar es que solamente hoy quizás el Cares y el Sella y el Nalón son los que estén en unas mejores, en Nalón Arcea, en unas mejores condiciones. Habría que definir también cuánto salmón se puede pescar. El cupo actual, si lo multiplicamos por el número de licencias, pues seguramente que excedería con creces la población real del salmón en nuestros ríos. Habría también que determinar cómo pescar ese salmón y aquí, pues bueno, yo creo que también entran en escena pues elementos que han intentado introducirse, de momento, bueno, con escasa repercusión, pero que habría que seguir apostando por esa introducción paulatina y como pueda ser, y me estoy refiriendo a la pesca sin muerte. Yo sé que es un tema complejo en el que hay que concitar pues intereses en ocasiones opuestos y extremos, pero que también yo creo que debemos de hacer algo antes de que se nos escape, desgraciadamente, una población que todo parece indicar, si no empezamos a sentar las bases para frenar su declive, podamos estar, bueno, pues yo creo que un periodo de tiempo relativamente próximos a ver su extinción en nuestros ríos. Eso es todo. Gracias, presidente. Señor consejero. Bueno, nosotros, como decía antes, estamos muy atentos al debate que se produce, pero no tanto con la idea de conciliar intereses, sino muy atentos a los trabajos científicos que sustentan las distintas posiciones, ¿no? Y seguramente haya parte de razón en todos los casos. Sí asumo, como decía en la pregunta de la diputada anteriormente, que nuestro trabajo tiene que dotarse de recursos, porque no estamos hablando de situaciones que dependan solo de nosotros, en las que hay que trabajar en red, como nos sucede en la pesca marítima, porque una gran parte del retroceso del salmón se produce mar adentro, con lo que tenemos que también saber qué está sucediendo ahí, y luego analizar, ¿no?, qué es lo que sucede en cada una de las cuencas para poder actuar de manera rigurosa. Claro, es una especie emblemática, no somos tan alarmistas. De hecho, lo que estamos a veces es defendiendo también posiciones frente a posiciones que establecen a lo mejor todavía una idea extractiva, ¿no? Nosotros estamos evidentemente en una posición de conservación del salmón como especie emblemática e indicadora de calidad medioambiental en nuestros ríos, ¿no? Con lo que sí asumo que tenemos que planificar de una manera adecuada los trabajos sobre la especie. Y sí hablaba de todo lo que tiene que ver con la toma de datos, no de su totalidad, pero sí la toma de datos de la que disponemos, por ejemplo, en el plan de la Angula, que ha permitido tener una información fidedigna y que nos permite discriminar la actuación por cada cuenca y por cada tramo de río. Y tenemos que entrar a valorar otra serie de factores que tienen que ver con cómo se está trabajando y qué actividades se desarrollan. Si tenemos que hacer aclareos en los bosques de ribera, si tenemos que establecer medidas que mejoren la calidad de las aguas. Es decir, hay un montón de factores que influyen sobre la viabilidad, ¿no? Con lo que yo creo que es asumible las cuestiones que se plantean, pero vaya terminando, por favor. Desde nuestra responsabilidad siempre, como decía, con un trabajo muy riguroso en lo técnico, porque no se trata tanto, en este caso, de conciliar intereses, sino de asumir una responsabilidad de conservación de la especie en el contexto que le corresponde. Gracias, señor consejero. Pasamos al 9º punto del orden del día.